¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, profe. Buen día. Listo. Bien, vamos a continuar con en lo que nos quedamos. Básicamente lo que hicimos la clase pasada fue mostrar algunas de las propiedades del paréntesis de Poisson y cómo éste sigue conservando su forma independientemente del sistema coordenado que estemos utilizando. Entonces, mostramos algunas propiedades como la invariancia ante transformaciones canónicas. Entonces, si a partir de un conjunto de variables canónicas puedes hacer una descripción de un sistema, en otro sistema coordenado que también sea canónico, deberías de obtener exactamente los mismos resultados. Entonces, se está grabando la sesión como de costumbre. Listo. Ok. Entonces vamos a añadir estos paréntesis a la formulación que ya hemos visto. Entonces, para la derivada total, de una función que dependa de QP y posiblemente del tiempo, pues será simplemente utilizar la regla de la cadena. La parcial de U con respecto a Q, Q punto, el gradiente con respecto a P por P punto más la parcial de U con respecto a T. Ahora, al usar las ecuaciones de Hamilton, vamos a poder sustituir a Q punto y a P punto. Entonces nos va a quedar una relación de esta forma. La derivada total de U con respecto al tiempo nos va a quedar algo así como esto de acá. Por la parcial de H con respecto a P menos la parcial de U con respecto a P dada y la parcial de H con respecto a Q.
en donde ya podemos identificar al paréntesis de Poisson como los dos primeros elementos de esta suma. Entonces, U como H por la parcial de U con respecto a T. Y esta vamos a llamar 47, siguiendo la numeración que teníamos previamente. Entonces, en notación simpléctica, du de T es igual a la parcial de U con respecto a eta por eta punto punto J punto H eta más la parcial de U con respecto a T. Aquí hemos utilizado otra vez la ecuación de Hamilton, pero ahora en la notación simpléctica, que es todo este término de acá. Y una vez más podemos identificar el paréntesis de Poisson. Aquí P, no, es Q y P. Q y P. U, H, eta, más la parcial de U con respecto a T. Bien, entonces de 47 y 48, pues hemos podido describir la dinámica de una cierta función que dependa de las variables de nuestro sistema, pero ahora en la representación del paréntesis de Poisson. Ahora, en particular, veamos el caso donde U es justo Q punto y esto es Q, H. Y para P punto igual a P, H. Lo que es lo mismo en notación simplética. Tenemos eta punto igual a eta, H. A ver, solo déjenme revisar un poco atrás. Si se dan cuenta, en 50, pues hay una coincidencia con la definición misma de los paréntesis de Poisson.
Entonces, tenemos eta, h igual a la parcial de eta con respecto a la dada, j, la parcial de h con respecto a eta, punto, ajá. Y esto pues va a ser igual, este término de acá es el operador identidad, y entonces aquí es j matriz. J punto, la parcial de j con respecto a h, y esto pues es simplemente eta punto, porque estas son las ecuaciones de Hamilton. Bien, este es uno de los casos particulares, como el paréntesis de Poisson de h con alguna de las coordenadas, pues es la evolución la derivada temporal de estas coordenadas en el tiempo. Sí, la derivada temporal de estas coordenadas. Otro caso particular va a ser de h de t. Tenemos h, h más la parcial de h con respecto a t. Entonces, dh de t es igual a la parcial de h con respecto a t, que es otra de las ecuaciones de Hamilton. Entonces, esta notación simpléctica esta notación en términos del paréntesis de Poisson termina siendo consistente con lo que veníamos viendo previamente. Si U es una constante de movimiento, que es al final a lo que queremos llegar, describir nuestro sistema en el mayor número de ecuaciones de movimiento posible. Ajá. Entonces, tenemos que U, h más la parcial de U con respecto a t es idéntico con 0. Entonces, a partir de estas propiedades que se quedaron de tarea, si cambiamos el orden de los argumentos del paréntesis de Poisson, entonces lo que vamos a obtener es el paréntesis, pero con signo negativo. Entonces, con esto podemos afirmar que toda variable que cumpla con 53 es una constante de movimiento.
Y esto ya nos da bastante información. Imaginen el caso donde uno depende explícitamente del tiempo, entonces solamente nos queda un caso en donde el paréntesis de Poisson sea nulo. Entonces, sí, ahora vamos a ver qué pasa si tuviéramos dos constantes de movimiento. En la identidad de Jacobi, que es U, BW más B, W, U más W, V igual a 0, W, B, W, U. Si esta relación es cíclica, al menos en la notación, solamente vamos desplazando el último término al final. Entonces, para W igual a H, nuestro hamiltoniano, entonces tenemos, a ver, déjenme ver si lo puedo copiar. U, B, H más B, H, U más H, U, B. Entonces, de la ecuación 53, vemos que si U y B son constantes de movimiento, entonces tienen que cumplir con esto. Por lo tanto, vamos a poder sustituir su 53 aquí adentro. Y nos va a quedar U, menos la parcial de B con respecto a T, más B, la parcial de U con respecto a T, más H, U, B. Y esto es idéntico a 0. Entonces, esta propiedad en sí, pues ya nos da también algunas propiedades del paréntesis de Poisson. Como, por ejemplo, podemos ver cómo esta relación se parece mucho a la relación de Leibniz, en donde H puede operar como si fuera la derivada temporal del producto de dos funciones. Tenemos U y B y U. Permítanme que deje de pasar el gas y ya continúo. Voy a cerrar esto para ver si se compone.
Bien, entonces vamos a reacomodar este. A ver. Vamos a dejar solo a... Este de acá sería h, u, b. Y esto va a ser igual al negativo de estos. Menos u, la parcial de b con respecto a t. Más, menos b, la parcial de u con respecto a t. Entonces, aquí faltó menos. Ajá. C, u, b. No sé cómo acomodarlo. Podemos... Sí, voy a aplicar el menos aquí adentro. Y solo déjenme ver. Sí, no estoy seguro de cómo actúa el menos acá adentro, entonces lo vamos aquí dentro. Vamos a hacer aquí rápidamente. Tenemos u, b con un signo menos. La parcial de u con respecto a q por la parcial de b con respecto a p. Menos con menos más, la parcial de u con respecto a p por la parcial de b con respecto a q. Entonces, si metemos el signo menos, lo podemos meter solamente lo podemos meter en uno de estos y nos va a quedar a la parcial de u con respecto a q por la parcial de b con respecto a p. Vamos a agarrar un menos de acá y lo vamos a meter acá. Menos la parcial de u con respecto a p por la parcial de b con respecto a q. Y esto va a ser simplemente u, b. Ok. Bien, entonces vamos a meter el menos a este de acá. Nos queda u, la parcial de b con respecto a t. Ahí está. Menos b, la parcial de u con respecto a t. Muy bien. Entonces, esto lo podemos reacomodar y nos va a quedar como h, u, b. Y esto es simplemente u, la parcial de b con respecto a t, más la parcial de u con respecto a t, b. Bien. Y esta es 54. Entonces, el paréntesis, perdón, h, el paréntesis de Poisson de h con dos cantidades que son conservadas va a estar operando como si fuera la regla de Leibniz, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Del segundo por el del primero. Entonces, para el caso particular donde u y b
no dependen explícitamente del tiempo. Lo que tenemos es que estas cantidades del lado derecho van a ser nulas. Entonces, explícitamente del tiempo, U como B, también será conservada. Incluso me parece que lo podemos ver desde acá. A ver, otro paréntesis, vamos a calcular la parcial con respecto al tiempo de U como B y nos va a quedar la parcial con respecto a T de... Lo voy a hacer en notación simpléctica para no enrollarme tanto. Ajá. Y entonces este actúa en las dos como por J por la parcial de B con respecto a eta más muy bien, ajá. Y entonces esto es igual al paréntesis de Poisson de la parcial de U con respecto a T, coma B, más U, la parcial de B con respecto a T, que es justo lo que tenemos aquí arriba. Entonces, esta no es nuestra ecuación más fundamental. Así que déjenme colocarlo. H, U, B va a ser igual a la parcial con respecto al tiempo de U, B. Si permítanme solamente corregir esto. Ajá. Y ya con esto mostramos que la relación 53, H, U, igual a esta derivada, pues también se cumple para un paréntesis de Poisson de dos cantidades conservadas. Y ahora sí, a esta la vamos a llamar 54. Bien, estas son algunas propiedades de cantidades de movimiento conservadas, pero los paréntesis de Poisson también nos van a servir para describir desplazamientos infinitesimales. Entonces, para de la forma eta igual a n más de eta, y si nos vamos donde cada uno de estos los vamos a poder escribir en términos de
una función generatriz. Esta es la ecuación 36. Si buscan en sus apuntes de la clase pasada, pues tienen que encontrar esto en alguna parte, en la ecuación 36. Entonces, de la ecuación 40, la decimos por es 40. Aquí es la 36 que les mencionaba. Y 40. Ah, ok, sí, el paréntesis de Poisson. Y de la ecuación 40. No. Pues, ajá. Si U es igual a epsilon, un parámetro que nosotros elegimos como va a ser pequeño, comparado con los órdenes de magnitud de las coordenadas. Entonces, eta, epsilon g va a ser epsilon j punto la parcial de g con respecto a eta. Profe, 56 no tiene una daga de más. ¿Otra vez qué? 56 no tiene una daga de más en la segunda derivada. Sí, sí, gracias. Ahí está. Claro. Y entonces, esto que tenemos de acá, pues es simplemente lo que tenemos aquí arriba. Y es esto de acá. Entonces, si tenemos este parámetro E, aún no le hemos dado ningún tipo de naturaleza física. En este caso, si hacemos que epsilon sea un elemento diferencial en el tiempo, entonces vamos a poder factorizar dt, como metemos acá un signo menos, va aquí arriba. Dentro de todo esto, pues solo afectar una de estas variables, podemos sacar el signo menos y ponerlo de este lado. Entonces, en vez de un signo menos, vamos a sacar este epsilon. Y nos va a quedar de eta. Si usamos la regla de la cadena, vamos a poder escribir a esto así.
Entonces, para que esta relación se cumpla, es necesario que G sea el hamiltoniano y nada más, tal y como lo dice, ¿dónde está? Estas relaciones que obtuvimos acá. Uh-huh. Entonces, de manera literal, el hamiltoniano es el generador de en el tiempo. Ajá, en el tiempo. Recordemos un poco qué era lo que nos decía este formalismo generador. Tenemos un espacio coordenado donde viven nuestras coordenadas ZI, ETA-J, ETA-J, y tenemos una partícula en alguna cierta posición, y luego de la transformación canónica lo hemos desplazado eta más de eta. Entonces, a través de una consecución de diferentes, una consecución de la aplicación de estas transformaciones, vamos a poder hacer un desplazamiento tan suave de esta posición, que originalmente estaba acá, hasta la nueva posición en esto. Y esta transformación se hizo a partir de una transformación, de una función generatriz. Entonces, en este sentido, el hamiltoniano juega un papel similar, en donde, como función del tiempo, el hamiltoniano está haciendo evolucionar a las coordenadas a una nueva configuración, a partir de la dinámica que gobierna sus propias leyes. Entonces, así como el hamiltoniano en sí genera desplazamientos en el tiempo para las coordenadas, existen otras cantidades que también generan desplazamientos muy localizados, que después tienen repercusión en otras áreas de la física. Entonces, otro caso de interés es el caso donde G de eta es igual a
una de las tantas coordenadas que tenemos. Entonces, tenemos que t eta va a ser igual a epsilon eta g. Y esto es igual a epsilon sí, aquí. J, eta, y esto lo vamos a poder escribir como 0, 1, menos 1, 0, que es la parcial de G con respecto a Q, parcial de G con respecto a P. Menos la parcial de G con respecto a Q. Entonces, de manera explícita, tenemos a un vector eta que tiene dq1, dq2, dqi, dqn, dp1, dp2, dpn igual a epsilon, que va a multiplicar a al gradiente de G. Entonces, si G es pi, el único término no nulo sería únicamente lo que tenemos acá. Entonces, epsilon va a ser simplemente dq, coma. Por lo tanto, P es el generador de desplazamientos espaciales. Entonces, ya identificamos a H como el generador de desplazamientos temporales, a P como el generador de desplazamientos espaciales. Si hacemos exactamente lo mismo para Q, vamos a tener una relación equivalente, solamente con un signo menos. Y análogamente, Q es el de momentos.
Ahorita vamos a tomarnos unos 5 minutos, algo que me hago mi café. Y vamos a seguir con otro caso particular, que es el del momento angular. Ok, profe. Bien, ahorita nos vemos. Dale, profe.
Pregunta. ¿El siguiente semestre les toca elegir optativas? En realidad, bueno, sí, Ya estamos en un... y ya la estamos llevando en este semestre, profe. Ah, ok. ¿Qué optativas les ofertaron? Astrofísica, relatividad, materia blanda, si no me recuerdo. Ok. física médica. Y físico-médica, sí. Física médica. Ya. Yo estoy preparando unas notas de procesos estocásticos para algo que estoy haciendo en mi investigación. Entonces, estoy viendo si hay gente que podría estar interesada en una optativa de procesos estocásticos, que es cálculo de Ito, integrales brownianas y demás. Procesos estocásticos que aparecen en un montón de lados. Ahí para que vayan corriendo la voz y en una de esas se puede armar alguna optativa de eso. Claro, profe, pero más o menos, ¿qué requisitos necesitaríamos como para poder llevar ese curso? Pues es más, le quiero dar un enfoque más práctico porque muchos de los cursos que he llevado de cálculo estocástico se meten más en la parte del formalismo matemático, que está muy padre también, pero quiero trabajarlo más con programación. Entonces, serían nociones muy básicas de Python para analizar procesos estocásticos. Ok, profe, gracias. Sí, Profe, una entonces ahí para que pregunta. corran la voz. Igual el siguiente semestre también, tal vez aprovechar una modalidad en línea. No sé si ya estuviéramos regresando a las aulas, pero yo preferiría que fuese en línea si nos dan esa opción. Muy bien. Entonces, aparte del comercial, pues ahora sí vamos a empezar con el siguiente ejemplo. De hecho, aquí estoy preparando parte de las notas. Bien, otro caso particular, pues ese es asociado al momento angular. Entonces, por simplicidad, vamos a empezar con solamente la componente z. Entonces, otro caso. Igual a de z, la componente z del momento angular, que es x por y menos y por bx. Ajá. Que en la relación aquí, déjeme corrijo en mis apuntes. Aquí está. Sí. Ok. Vamos a calcular cada una de las componentes. Entonces, la parcial de g con respecto a x va a ser simplemente py. La parcial de g con respecto a y va a ser menos px. La parcial de g con respecto a z pues es nula. La parcial de g con respecto a
Px va a ser menos y. Y la parcial de g con respecto a py es igual a x, parcial de g con respecto a pz es igual a 0. Entonces, cuando realicemos estas derivadas, lo que vamos a obtener es que de x de p es simplemente epsilon que multiplica a la parcial de g con respecto a p menos la parcial de g con respecto a q. Bueno, x con respecto a x, y esto es igual a menos y x 0 menos py px y 0. Entonces, lo que obtenemos es que cuando igualamos el lado izquierdo con estas cantidades de acá, llegamos a estas relaciones, que de x es igual a epsilon por y. De y de z es igual a, perdón, menos, epsilon x de px es igual a menos epsilon py. Py es igual a epsilon px. Entonces, para identificar a epsilon, lo único que tenemos que hacer es recordar un poco qué pasa cuando hacemos una rotación infinitesimal de un vector. Este es una n, no es una eta, es un vector arbitrario en alguna dirección que se desplaza un cierto ángulo phi. Este se encuentra un cierto ángulo θ. Entonces, para poder generar un desplazamiento de r, lo que tenemos que hacer es menos r cruz de phi. ¿Sí? El producto cruz, este es r, el producto cruz de r con este vector. Lo pueden hacer ustedes con su propia mano. Si estamos sobre el plano, r menos r por d phi nos va a dar un vector que sale de la pantalla. El negativo va a ser un vector que entra en la pantalla, que es el sentido en el que vamos a hacer nuestra rotación, en esta dirección. Entonces, la rotación infinitesimal de phi de un vector genérico, voy a llamarle b, será esta cantidad que tenemos acá. Entonces, menos b cruz de phi en las coordenadas cartesianas. Estos van a ser los vectores unitarios en el espacio cartesiano. Tenemos Bx, By, Bz, aquí me falta un menos, 0, 0, de phi. Entonces, lo que vamos a obtener de esta no es un determinante como tal, porque tenemos aquí vectores de esta representación.
de x de phi y más 0, z. Entonces, cuando comparamos estas relaciones con lo que tenemos aquí arriba, entonces déjenme, le bajo el volumen a mi computadora. Cuando comparamos Maestro, ajá, el vector B que pone en el producto cruz está relacionado con la R que puso en el dibujo. sí, es un vector genérico, o sea, esto puede ser R, este vector también puede ser algún momento, alguna fuerza, Ah, ok. sí, es solo por ponerle un nombre, Gracias. sí, sí, porque si se dan cuenta, tanto el desplazamiento en X como el desplazamiento X del momento van a tener exactamente la misma forma. Entonces, pues, si B es posición o B es momento, pues se siguen cumpliendo las mismas relaciones. Entonces, cuando comparamos esta última relación, esta de acá, con lo obtenido de la generatriz LZ, llegamos a que epsilon va a ser el desplazamiento en phi. Por lo tanto, el momento angular es un generador de rotaciones. En general, este generador puede apuntar a la dirección que nosotros elijamos. Esta no es N, esta es N. Ajá, N. No, para ser consistentes con la notación, déjenme reescribir esto así. Ajá. Sí, para ser consistente con la notación que hemos estado arrastrando. Entonces, hay que notar que ahorita lo dedujimos para el caso de coordenadas cartesianas X y P. Pero eso no quita que en vez de X utilicemos una Q, que en el contexto del problema tenga un significado completamente diferente. Entonces, esto no nos impide hacer rotaciones dentro de el sistema que nosotros estemos trabajando, pero solamente hay que tener mucho cuidado en lo que en el contexto del problema significa hacer una rotación. Posiblemente en algún otro contexto, una rotación sea equivalente a avanzar en el tiempo.
Entonces, la lectura que se tiene que hacer de esta cantidad sería más del lado de un hamiltoniano. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con todo este formalismo es poder dar reglas generales de ciertas formas algebraicas, de ciertas formas funcionales, para poder dar métodos, digamos, como si fuera un recetario de desplazamientos. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es, perdón, lo único con lo que hay que tener cuidado es el significado de cada una de las variables. Entonces, donde L es igual a R más que R, con lo que les acabo de comentar, Q, cruz, P. Donde se debe tener cuidado con la interpretación que las variables del sistema, donde se debe tener cuidado con la interpretación que las variables, más que esto, que damos a las variables del sistema. Entonces, a partir de estos casos bien particulares que hemos visto, resalta el papel que tiene cada una de estas funciones generatriz. Ahorita nos fuimos a los casos más sencillos, pero en general las funciones generatriz suelen ser mucho más complicadas. Y entonces, estas funciones nos van a poder realizar desplazamientos cada vez más y más complejos. De ahí un poco que la función se llame generatriz, porque genera estos tipos de desplazamientos. Entonces, en general, la función generatriz es un vehículo para desplazar Entonces, teníamos primero estas dos imágenes separadas, donde a partir de la transformación vamos a poder desplazar a nuestro punto dentro del mismo sistema coordenado. Entonces, la imagen con la que quiero que se queden es que si tenemos un punto en nuestro espacio fase, este se va a desplazar a otro a partir de lo que nos diga la función generatriz. Más de eta.
Entonces, en este caso vamos a poder elegir ciertas funciones que vivan dentro de este espacio como función de eta y poder describir de manera paramétrica cada uno de estos desplazamientos. Entonces, una función que depende de un cierto parámetro alfa, u de alfa, cuyo elemento diferencial de u lo vamos a poder calcular como es costumbre a partir de la regla de la cadena. Y esto a partir de la relación ¿dónde está? 36. Nos va a dar de u la parcial de u con respecto a eta por j por la parcial de g con respecto a eta. Entonces, en este caso, de la misma forma en la que nosotros pudimos asociar a cada una de estos desplazamientos en el tiempo, en la posición y demás, vamos a poder asociar a G con los desplazamientos en alfa. Entonces, parámetro epsilon lo asociamos con de alfa que todas las variables en eta dependerán punto y coma nuevamente tenemos esta relación previa de u va a ser igual a du de alfa y esto que tenemos del lado derecho va a ser epsilon, va a ser de alfa y esto de acá es el paréntesis de Poisson. Bueno, entonces, lo que obtenemos es que du de alfa va a ser igual a u, g. Y ahora sí, a esto le llamamos 52. Ahora, consideremos por otro lado la expansión en series de Taylor.
de U. Tenemos U de alfa va a ser igual a U evaluado en alfa igual a 0, más alfa, la parcial de U con respecto a alfa en 0, más 1/2 de alfa cuadrada por la segunda derivada de U con respecto a alfa cuadrada evaluada en 0, más el montón de términos que le siguen. Entonces, para poder representar esto en términos de los paréntesis de Poisson, aplicamos el operador derivada temporal sobre 52. De modo que la derivada, más que derivada temporal, derivada en alfa. La derivada de alfa de U de alfa de U de alfa es igual a la derivada en alfa de U, G, y esto va a ser igual a du de alfa, G. Entonces la segunda derivada de U con respecto a alfa, vamos a sustituir otra vez 52 aquí adentro. Y ahora tenemos esto de acá. En general, la M la escribimos como de NU de alfa N como n paréntesis por el lado izquierdo, n, g por el lado derecho. Entonces, 53 se reescribe U de alfa igual a U0 más alfa por U, G evaluado en 0 más 1/2 de alfa cuadrada U, G, G0 más alfa al cubo sobre 3 factorial por 1, 2, 3 U, G, G, G. Más otro montón de términos. Y este lo vamos a llamar 54. Entonces,
Si aplicamos si U es alguna de las ordenadas canónicas, esta se obtiene simplemente que eta de alfa va a ser igual a eta de 0 más alfa de eta de t más 1/2 de alfa cuadrada de eta de t más todo el montón de términos, que es la expansión en series de Taylor para la coordenada misma. Entonces, cuando aplicamos esto al generador de rotaciones, lo que obtenemos, el Z, para no complicamos más, aquí les pongo tarea. X, LZ va a ser igual a Y. Y, LZ es igual a X. Entonces, si se cumple esto, al menos para la coordenada X, LZ, LZ, sustituimos aquí por lo que obtenemos acá, que es menos Y, LZ, y esto es igual a menos Y, LZ, y de acuerdo con esta propiedad, pues nos queda menos X. El siguiente corchete es igual a esto que acabamos de calcular. Y esto es igual a Y. Entonces, al hacer las respectivas sustituciones, en 54, obtenemos que X de teta va a ser igual a X0 menos Y teta 0 menos, no, teta 0 no, es Y0 teta
menos x0 teta cuadrada sobre 2 factorial más y0 teta al cubo sobre 3 factorial más el otro montón de términos. Y esto nos va a dar 1 menos x cuadrada sobre 2 más x a la cuarta sobre 4 factorial más y0 por... No, aquí es menos teta al cubo sobre 3 factorial. Y esta es la expansión en series de Taylor para el coseno y este para el seno. Entonces, x0 por el coseno de teta menos y0 por el seno de teta. Tarea. Calcular y de teta en términos de la ecuación 54. O sea, repetir esto mismo, pero para y. Y ya hasta acá llegan mis apuntes. Sí, como ven aquí en estos, pues en esta clase que estuvimos obteniendo, las expresiones que obtuvimos ahorita, nos permite agarrar las ecuaciones de Hamilton y escribirlos de una forma en la que ahora ya no importa la dependencia funcional o la representación, mejor dicho, la representación que estemos utilizando de nuestro sistema coordenado para poder generar las mismas, los mismos resultados que nosotros obtenemos en un sistema cartesiano, en un sistema de coordenadas polares y los sistemas que vayan saliendo a la hora de generar un sistema físico. Si se dan cuenta, aquí no estamos diciendo una física adicional, pero lo que estamos ganando es que es una física que es independiente del sistema coordenado que nosotros estemos utilizando. Y eso sí que es bastante potente. Es algo en donde le estás quitando la posición preferencial al observador para poder describir el fenómeno y ponerlo en un marco mucho más general. También estamos viendo cómo, en términos de esa representación más general, el papel que representan ciertas funciones nos va a poder ayudar para sintetizar cierto tipo de información que nosotros vamos a proporcionarle al sistema para poder generar la dinámica que nosotros deseemos. ¿Qué más les puedo decir? Pues nada, lo último solo fueron pruebas de consistencia y recuerden todo esto último que está apareciendo de momento angular, porque en sus cursos de mecánica cuántica pues van a ver expresiones muy parecidas a esto que estamos viendo acá. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Maestro, Sí, ¿la tarea es para el lunes? Sí. ¿Esta que acaba de entrar para este lunes? Sí, esto que son calcular dos derivadas, sí.
Profe, yo tengo otra pregunta. ¿Esto dónde viene? ¿En el Goldstein o en el Marion? Todo es del Goldstein. Todo lo de esta semana. Sí, todo esto lo estamos viendo del Goldstein. En el Marion hablan de los paréntesis de Poisson, pero creo que es un ejercicio nada más. A ver, déjenme ver dónde está en el... Principio de Hamilton. Poisson. Poisson. Paréntesis de Poisson, 272. 272. Sí, en el Marion es el ejercicio, en un ejercicio de la sección 7 que habla del principio de Hamilton, pues sí te avienta un poco esto de los paréntesis de Poisson, cómo puedes escribir la dinámica de Hamilton en términos de los paréntesis de Poisson, pero hasta ahí se queda. No hablan más acerca del tema. Y de transformaciones canónicas tonales. Creo que no habla mucho al respecto. Tonales. Entonces en el Goldstein esto debe de venir en la parte de las ecuaciones de Hamilton, ¿no? Propiamente Sí, lo del principio y lo que vimos toda esta semana. sí, todo esto es transformaciones canónicas. A ver. Sí, transformaciones canónicas. Toda esta semana ha sido ver transformaciones canónicas a tanto detalle como he podido. ¿Cuántas clases llevamos de esto? ¿Como 3? ¿4? Eso 4. Ok. Sí, ya solamente queda posiblemente una clase. Y después, el teorema de Liouville lo tenemos que ver. Pues van a venir unos ejercicios para prepararnos para un segundo examen. Ujú. Entonces, para que se vaya mentalizando del siguiente examen. También necesito que vayan pensando un poco en un proyecto final. En el que vayan pensando un poco en cómo es que estas formulaciones lagrangiana, hamiltoniana, newtoniana repercute en el tema de investigación de su interés. Es decir, si alguien va a estudiar física de partículas, ¿de dónde salen los lagrangianos que ocupan para el problema más sencillo que utilicen? Si alguien va a estudiar, no sé, algo relacionado con mecánica cuántica, cómo es que se hace, por ejemplo, el proceso de cuantización y cómo el hamiltoniano está asociado a esto que hemos estado platicando. Entonces, vayan pensando un poco con el espíritu de que vayan pensando qué es lo que quieren hacer en sus trabajos de tesis. No sé si van a ir con Norma, con Adrián, pues preguntarles cómo es que repercute el formalismo de Hamilton, de Lagrange, dentro de sus temas de investigación, por ejemplo. Y vayan teniendo un acercamiento con sus profesores. Ok, profe. ¿Sí? Bien. Ese lo estoy pensando como proyecto final, entonces tómenlo con la seriedad de un proyecto final. Y
dependiendo del tiempo, ahorita voy a checar bien el calendario, lo podemos programar como exposiciones. Bien, si ya no hay algo más que discutir, pues nos vemos la siguiente semana. Ok, Está profesor. bien. Nos vemos Igual. hasta el martes, ¿sí, no? Sí, Sí, el martes. Marcos. Sí, comenten todo esto que discutimos con sus compañeros que no están en la reunión. Me refiero a lo del proyecto final, para que también vayan planeando un poco. Sí, profe. Ok, bien, pues nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.